Esta lección forma parte del curso de Laravel desde cero, de 0 a 100 paso a paso. Si deseas más información, visita el enlace que te dejaré en la descripción de este video. Laravel Mix es otra funcionalidad que nos ofrece el framework de Laravel para que nosotros podamos hacer la compilación de los hashes de una manera más sencilla. Si nos cuesta un poco lo que es la gestión de Webpack, es decir, el uso de Node, el uso de NPM, etc., con Laravel Mix se nos va a facilitar un poco todo esto, ya que en un solo archivo vamos a poder configurar nuestros assets, los assets que queremos compilar dependiendo de lo que estemos haciendo, y con simples comandos nosotros vamos a obtener archivos ya optimizados, archivos ya minificados de manera sencilla en nuestra carpeta public. Recuerda que en nuestra carpeta public del proyecto de Laravel es donde nosotros vamos a colocar nuestros estilos, los archivos de estilos, los archivos JavaScript que se van a utilizar dentro de la aplicación. Esta documentación que estás viendo acá la puedes encontrar aquí en la documentación oficial de Laravel, en Frontend, donde dice Compiling Assets. Una vez aquí, tú puedes observar esta información, esta documentación, la introducción y demás, y luego te dice cómo tú puedes hacer uso de esta funcionalidad del Laravel Mix. Y para ello necesitamos varias cosas. Primero necesitamos Node instalado en nuestra máquina o en el entorno que nosotros estamos utilizando para desarrollar. Y también necesitamos NPM. Pero NPM ya viene dentro de Node.js. Por lo tanto, si tú estás utilizando Laragon como yo, ya tú vas a tener instalado eso en el entorno. Si estás utilizando otro paquete, por ejemplo SAM, debes instalar entonces Node y allí mismo se te va a instalar NPM. No es nada complicado. Si estás en Windows es simplemente un instalador, y si estás en Linux o en Mac es a través de un comando, si mal no recuerdo. Entonces, una vez instalado ese paquete Node, porque ya NPM está dentro de Node, puedes utilizar estos comandos para verificar si están instalados correctamente o no. Si yo coloco npm -v, me va a salir la versión, debería salir la versión de NPM que tengo instalada aquí con Laragon. Allí me aparece, fíjate, la 6.9.0, y si le doy node -v, me aparece que es la 12.5. Recuerda que es Node el que vas a instalar, y dentro de Node ya viene NPM. Teniendo eso listo por acá, continuamos aquí viendo la documentación, y nos dice que para poder utilizar Laravel Mix es necesario realizar este comando npm install. Al realizar ese comando, Laravel va a verificar este archivo que se llama package.json, donde incluye todas las dependencias referente a JavaScript y referente a los estilos CSS. Déjame abrírtelo aquí para que lo puedas observar. Aquí yo tengo package.json. Fíjate, si lo abro, va a aparecer todo esto. Todos los scripts que nosotros podemos correr, los comandos que podemos realizar, y también tenemos las dependencias. Fíjate que si corremos ese comando se va a instalar Axios, se va a instalar este otro paquete, Laravel Mix, Lodash, SAS Loader, etc. Entonces, así como nosotros tenemos un archivo composer.json que es para manejar las dependencias del framework, en este caso del Laravel, también tenemos un package.json que es para verificar y gestionar las dependencias referente a lo que son los estilos y a lo que es JavaScript. Por lo tanto, vamos a aplicar ese comando npm install y se va a instalar en nuestro proyecto, se va a colocar un directorio llamado node modules, así como el directorio vendor, que es donde allí encontramos el core de Laravel y los paquetes que nosotros utilizamos para el framework. Bueno, también vamos a tener un directorio para lo que es JavaScript, CSS, etc. Entonces vamos a correr ese comando para que se pueda instalar, el que aparece obviamente acá en la documentación, npm install. Nos vamos aquí, colocamos npm install y le damos enter para que instale toda esa dependencia. Como ves, aquí ya he realizado la instalación, y si tú te vas al proyecto, si no habías hecho ese comando anteriormente, se te va a crear este otro archivo, package-log.json, y aquí arriba vas a poder encontrar ese directorio node modules. Como puedes observar, si lo abres, vas a encontrar las dependencias y también otro paquete que puedes ir llamando dependiendo de las funcionalidades que tú estés haciendo para tu proyecto. Entonces aquí tenemos esto, lo minimizamos
y seguimos acá en la documentación. Luego de eso, luego de aplicar npm install, ya podemos utilizar Laravel Mix, ya podemos correr lo que serían los comandos referentes a Webpack a través del Laravel Mix. Fíjate que aquí en esta sección de la documentación podemos utilizar dos comandos, sea esta npm run dev o también npm run production. La misma palabra lo indica, este dev es de development, es decir, es para el entorno de desarrollo, y este production es para el entorno de producción. Mientras tú estés desarrollando, vas a aplicar este comando para compilar tus archivos CSS y JavaScript, y ya cuando tengas el proyecto listo y lo quieras desplegar a la nube, a internet, entonces vas a correr este comando npm run production para que eso genere los archivos CSS y JavaScript ya minificados, compilados, minificados, y eso pueda subirse al servidor en internet, y que esos archivos pesen lo menos posible. Mientras menos pesen esos archivos, muchísimo mejor. Cuando nosotros ejecutemos alguno de estos comandos, Laravel automáticamente a través de Laravel Mix se va a verificar aquí en el código este otro archivo que se llama webpack.mix.js. Si lo abrimos, fíjate lo que contiene. Primeramente está llamando al paquete Laravel Mix para que todo esto pueda funcionar, y luego con esta variable, con esta constante, mejor dicho, mix, utiliza unos métodos. Primero utiliza el JS, que en el primer parámetro le coloca el archivo JS que va a compilar. Fíjate que está en resources, JS, app.js. Vamos a ver aquí en resources, JS, app.js es el archivo que va a compilar, que es aquí donde está configurado el arranque de lo que es el JavaScript. Fíjate que está llamando a otro archivo que se llama Bootstrap, que es este que tenemos aquí abajo, que no tiene nada que ver con la herramienta Bootstrap del frontend, sino que este Bootstrap significa el arranque del JavaScript para nuestra aplicación. Si abrimos ese Bootstrap JS, vemos que está requiriendo al Lodash, al Axios, también a ese paquete, y aquí podemos agregar los otros paquetes que nosotros necesitemos. Si quiero jQuery, lo puedo agregar acá, pero primeramente debo instalar el paquete a través de npm, obviamente, y luego sí empezar a utilizarlo una vez que esté aquí configurado. Entonces vamos a cerrar esto y esto también, y luego aquí en este archivo webpackmix.js tenemos en este primer parámetro SJS que se va a compilar, y cuando se compile el resultado lo va a alojar en public/js. Es decir, aquí en public va a crear un directorio llamado JS, y allí dentro va a crear un archivo con este mismo nombre, app.js. Igualmente pasa con este archivo acá, como ves abajo, está utilizando esta herramienta Sass para lo que es el CSS. Esto lo trae por defecto Laravel, tú lo puedes cambiar por less, y como primer parámetro vemos que está recursos Sass app.scss. Vamos a ver que está aquí recursos Sass app.scss. Si lo abrimos, no contiene nada porque no hemos hecho absolutamente nada referente a Sass, referente a los estilos como tal. Entonces eso se va a compilar y va a crear un archivo en public/css, va a crear aquí en public otro directorio llamado css, y dentro un archivo que se llame app.css. Entonces aquí en webpackmix.js nosotros vamos a poder configurar, y ya te voy a mostrar las otras opciones que tenemos, nuestro Laravel Mix y cómo queremos que se compile. Ahora, en este caso, yo voy a compilarlo así y voy a utilizar npm run dev. npm run dev. Lo compilo para que tú puedas observar. Una vez compilado va a aparecer esto en pantalla, que se ha creado app.css y app.js dentro de la carpeta public. Entonces vamos a verificar aquí el código en public, y fíjate que efectivamente está la carpeta CSS y la carpeta JS. Si lo abro, tenemos el archivo app.js, que tiene todo lo necesario para que el JavaScript que yo estoy utilizando o que yo he configurado en mi archivo de Bootstrap de arranque pueda funcionar. Fíjate todo lo que contiene. Ahí lo hemos compilado para que pueda ser llamado, para que pueda ser utilizado en nuestro proyecto. Y también acá, en nuestro directorio CSS, si lo abro, no contiene nada porque no hemos configurado ningún CSS hasta el momento. Entonces voy a cerrar aquí. Vamos a hacer una pequeña prueba aquí para mostrarte la diferencia también
con lo que es el CSS, aparte del JavaScript. Y acá me voy a ir a la carpeta en Resources, SAS, y voy a abrir aquí app.scss. Aquí puedo colocar cualquier código de SAS, ¿ok? Si tú estás acostumbrado a utilizar SAS para tus estilos, lo puedes hacer acá. O puedes crear también tantos archivos como necesites. Obviamente debes agregarlos acá en Laravel Mix para que puedan ser compilados. Bien, entonces seguimos aquí. Y aquí vamos a colocar cualquier cosa, cualquier código, por ejemplo H1. Vamos a escribir aquí las llaves y vamos a colocarle simplemente un color. Color, dos puntos, vamos a decirle dark red, por ejemplo. Dark red, punto y coma. Y luego yo voy a utilizar un H1 en alguna vista para que se pueda observar. Entonces me voy aquí a vistas, views. Vamos a utilizar esta misma welcome para no ir tan lejos. Y acá donde dice Laravel, yo lo voy a poner dentro de ese H1. Se va a ver un poco más grande, pero simplemente a modo de ejemplo. Copiamos este título acá y obviamente debo llamar a estos estilos. Pero ¿cómo llamo a estos estilos? Tengo que llamar a los estilos que están en public. Aquí en este public está en CSS a.css. Entonces es el archivo que debo llamar. Entonces voy a llamarlo. Aquí arriba, esto ya tiene unos estilos aquí en el head. Pero esos son estilos ya que están aquí plasmados. No tiene nada que ver con Laravel Mix. Pero aquí si yo voy a llamar a los otros estilos. Aquí dentro del head yo llamo a link, aquí escribo href y me voy a dirigir a slash public, aquí está public slash css, perdón, css slash app.css. Ese es el archivo que quiero que agarre para agarrar los estilos que voy a compilar en unos segundos. Entonces acá lo otro, colocar el rel, que sería style sheet. Perfecto. Y acá cierro esta etiqueta link. Entonces aquí ya coloqué. También puedo hacer lo mismo para con el JavaScript. Es decir, puedo agregar acá mi archivo JavaScript. Pero en este caso voy a agregar solamente por ahora esto. Teniendo esta vista lista, ya podemos compilar de nuevo. Voy a compilar de nuevo con npm rundev para luego mostrarte la diferencia que hay con el otro comando. Compilado nuevamente esos dos. Nos vamos para acá y vamos a observar aquí en public CSS, si lo abro, fíjate lo que aparece. Aparece lo que yo coloqué en mi archivo app.scss. Obviamente aquí debería de haber código de SAS, si estamos utilizando SAS. Si estamos utilizando solamente CSS plano, simplemente cambiamos este archivo y también configuramos nuestro webpack.mix. Pero ya te voy a mostrar cómo. Teniendo esto ya compilado, entonces acá, si probamos en el navegador, esa vista welcome, mi laravel.test, le damos enter. Fíjate que aparece aquí el título Laravel, tiene el H1, como puedes observar, tiene el H1, pero no tiene el estilo, el color rojo que nosotros le colocamos. Entonces si vemos acá en la consola, vemos que hay un error y nos dice que no se encuentra este archivo en public css app.css. Eso pasa porque acá es necesario utilizar una función que se llama asset para llamar a los assets específicamente. Es una función que ya sabe que en este directorio public vamos a encontrar archivos que queremos agregar acá. Entonces, por lo tanto, esto vamos a cambiarlo. Vamos a quitar todo esto. Colocamos nuevamente las comillas dobles. Y acá, con las llaves, porque estamos dentro de una plantilla Blade, recuerda eso, podemos utilizar las llaves y llamamos a la función asset. Teniendo el asset, aquí ya podemos colocar el path, pero sin necesidad de colocar el directorio public. Simplemente colocando css/app.css ya debería de agarrarlo, de reconocerlo. Entonces tenemos esto. Una vez aquí volvemos a compilar. Vamos a compilar con npm rundev. Una vez compilado nuevamente, por tercera vez, verificamos ahora acá. Quitamos esto, actualizamos. Y ahora sí aparece en rojo, un rojo oscuro, ese color que nosotros le agregamos. Ahora sí está funcionando ese estilo que nosotros le estamos agregando a nuestro proyecto. Fíjate que está H1 con este color dark red. Y esta es una de las formas en la cual nosotros podemos utilizar Laravel Mix, en este caso para compilar estilos CSS.
Habiendo utilizado el comando npm run dev para compilar ese estilo que nosotros le agregamos a nuestro proyecto, específicamente a este título, vamos de nuevo aquí al código y acá vamos a cerrar esto, vamos a abrir este directorio app.css, este archivo, y fíjate cómo aparece. Fíjate cómo aparece esto tal cual como está en nuestro archivo de SAS, que nosotros lo colocamos, el que compilamos, y la compilación se va hacia este archivo. Está exactamente igual. Ahora, eso pasa porque estamos utilizando ese comando npm run dev. Ahora vamos a utilizar el otro, el de production, para que tú veas la diferencia. Fíjate cómo aparece este CSS y también fíjate cómo aparece, voy a cerrar esto, este JS en public app.js, todo el código que es requerido según la configuración de nuestro archivo de arranque de JavaScript. Entonces, teniendo eso allí, vamos ahora a aplicar el otro comando que sería npm run production. Le damos enter y esperamos a que realice la compilación. Aquí ya tenemos compilado nuevamente, pero vamos a ver la diferencia. El comportamiento es exactamente el mismo, como puedes observar. Ya recargué, sale el mismo color, pero acá en public, si abro app.css, fíjate cómo aparece. Me borra todos los saltos de línea, los espacios me lo elimina y esa palabra red que tengo en mi archivo de SAS me la cambia por esto. Eso es lo que hace la compilación cuando se trata de ese comando de npm run production, ya que esto irá a producción. Si tuviésemos más estilos, todos los estilos estuviesen prácticamente en una sola línea, para reducir, para minificar el archivo y que pese lo menos posible. Esa es la idea, cuando se trata de compilar para producción. Y si vemos ahora este archivo app.js, fíjate que todo el código aparece en una sola línea. Elimina los comentarios, elimina salto de línea, elimina los espacios y todo lo coloca junto, por decirlo así. Entonces fíjate todo ese código que habíamos visto anteriormente, fíjate ahora cómo está. Todo en una sola línea, minificado. Esa es la diferencia de esos dos comandos. También hay otros comandos que podemos observar acá en la documentación, que se trata del comando npm run watch, que simplemente nos ofrece la oportunidad de ejecutarlo y mientras nosotros vamos cambiando los estilos, automáticamente se va compilando y vamos a ver los cambios en el navegador, en nuestro proyecto, sin necesidad de estar compilando después de cada cambio. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar esto así, vamos a abrir aquí en Resources, SAS. Primero voy a ejecutar el comando npm run watch de observar o de ver. Le doy enter. Ahí va a realizar una compilación, pero se va a quedar escuchando algún cambio en los archivos JS o en los archivos CSS que ocurra. Fíjate que ahí quedó titilando, como puedes observar. Y si yo me voy acá y hago un cambio aquí, por ejemplo, esto lo voy a cambiar a blue y me voy de nuevo acá, fíjate que reacciona la consola y hace la compilación del archivo que cambié. En este caso de los estilos. Lo vuelve a compilar y vuelve a generar. Entonces cuando me voy para acá y verifico y obviamente recargo la página, fíjate que ahora aparece azul. Esto nos va a servir también muchísimo cuando estemos cambiando muchos estilos y queremos ir viendo rápidamente cómo va quedando. Entonces a la medida que vamos cambiando, sea estilos de CSS o JavaScript, código JavaScript, lo vamos a poder hacer o aplicar este comando npm run watch para ir viendo los cambios sin necesidad de aplicar el comando de compilación cada vez o después de cada cambio. Vamos entonces a volverlo a cambiar a como estaba. Sería así, dark red. Aquí vuelve a compilar, ya lo compiló y se actualizó, va a aparecer en rojo. Para salirnos de ese modo, simplemente hacemos control C para terminar con esa ejecución. Le decimos que sí y listo. Luego de cancelar esa acción aquí en la consola, lo podemos dejar así, pero la compilación va a ser como si hubiésemos ejecutado npm run dev, es decir, en el entorno de desarrollo. Lo vamos a tener. Si queremos ya tenerlo en producción, entonces ejecutamos el de production.
Ahora vamos a hacer una pequeña prueba, ya para terminar esta lección, referente al JavaScript. Fíjate que aquí ya estamos llamando al método JS para poder compilar el JS que nosotros hayamos agregado a nuestra aplicación. Ya tenemos una configuración inicial en este archivo Bootstrap, en ese archivo de arranque, bootstrap.js. Voy a cerrar este por el momento y voy a crear un JS aquí. Supongamos que estamos creando nuestro propio código JavaScript. Vamos a colocarle acá example.js. Le damos OK. Y este archivo va a contener cualquier código JavaScript. Vamos a colocar simplemente un alert para que salga allí en el navegador. Y colocamos esto es un ejemplo con JS. Luego este archivo lo tengo que llamar acá en Bootstrap, que es el archivo de arranque, donde yo estoy llamando todo aquello que yo estoy utilizando como JavaScript. Entonces lo voy a llamar aquí con require. Y acá, igualmente que aquí arriba, yo llamo a otras librerías con require. Aquí también voy a llamar, en este caso, a este archivo. Este archivo, colocamos punto y coma aquí, se va a llamar example. Lo puedo colocar así, example, o le puedo agregar el .js, todo dependiendo de cómo tú quieres realizarlo. En este caso, bueno, vamos a quitarle esa extensión. Teniendo esto, ya va a reconocer que se trata de este archivo example.js, porque lo va a buscar en este directorio. Igualmente como hace este, que lo busca aquí, también lo va a hacer con este otro archivo. Entonces vamos a realizar la compilación con npm run dev, le damos enter. Aquí aparece un error, como pueden observar, que no puede resolver o no puede hallar este example. Entonces eso quiere decir que tenemos que colocarlo así con punto slash para que sepa que es en esta raíz que va a utilizar o que va a buscar este archivo example.js. Entonces vamos a volver a compilar. Compilamos, enter. Como ves, ya ha compilado de manera correcta y cuando yo vaya al navegador y recargue aquí debería aparecer ese alert. Vamos a ver, recargo. Aquí no aparece nada y obviamente no va a aparecer nada porque acá en nuestra vista no hemos agregado, acá en Views, Welcome, el archivo de JavaScript. Entonces vamos a agregarlo, vamos a quitar, minimizar aquí y vamos a agregar aquí el script. Agregamos un script. Aquí vamos a colocar source, es decir, el código va a ser, vamos a hacerlo con las llaves. Aquí podemos hacerlo tanto con el método asset, pero también con el método mix. Y ya te voy a decir cuál es la diferencia. Principalmente vamos a hacerlo así, con asset. Y vamos a colocar aquí el archivo js/app.js. Teniéndolo listo aquí, entonces ya puedo volver acá y actualizo. Y ahora, como ves, ya me aparece ese alert que le coloqué en el código JavaScript. Y me dice el mensaje, esto es un ejemplo con JS. Le doy OK para que se quite. Y así de fácil es utilizar lo que es agregar nuestro propio código JavaScript y compilarlo para nuestra aplicación. Y aquí abajo hay una sección, esta precisamente, que es referente a la versión. El navegador va a guardar una caché de esos archivos JavaScript, de esos archivos de estilo CSS que nosotros estamos utilizando. Y en ciertas ocasiones suele pasar que cuando nosotros realizamos un cambio en JavaScript o en el CSS y volvemos a subir eso a producción, nos damos cuenta que los cambios que nosotros hicimos no aparecen por ningún lado. No es que no haya funcionado, sino es que está viendo la caché del navegador. Por lo tanto, para evitar eso y para evitar que los usuarios puedan ver los cambios al momento en que uno los haga y uno los suba al servidor, podemos utilizar este otro método que se llama version o versión. Como puedes observar acá, al colocar esto al final de nuestra compilación, de nuestra configuración del Laravel Mix, nosotros vamos a tener la certeza y la seguridad de que ese inconveniente no va a ocurrir ni para nosotros ni para los usuarios que están utilizando el sistema, ya que este método automáticamente va a generar un nombre único al archivo de JavaScript para que no haya problemas con la caché del navegador, sino que al momento de ver ese nombre, es un nombre nuevo en el archivo, el navegador se va a dar cuenta y va a cargar ese nuevo archivo, ya que va a tener un nombre único. Entonces aquí nos dice la explicación de cómo utilizarlo y también es importante que al momento de llamar sea nuestro CSS o sea nuestro script, utilicemos este. En vez de utilizar asset,
utilicemos el método mix, como puedes observar acá. Y esto lo que hace es que reconozca automáticamente cuál es el nombre verdadero del archivo app.js, porque va a tener uno distinto, va a tener un nombre único. Entonces con este método mix va a buscar el archivo específico para cargarlo como tal. Aquí también nos dice que esto usualmente se utiliza ya cuando vamos a llevar a producción y podemos colocar aquí un if, una condición que si estamos en producción o si compilamos para producción, utilicemos esta función de versión con mix.versión. Entonces vamos a agregarla para que tú veas. Ya para finalizar esta lección, vamos a agregarla aquí al final. Podemos agregarla acá con un punto o podemos colocarle aquí un enter. Ahí está la versión al final para que tú veas cómo salen, cómo aparecen los nombres de los archivos que se compilan. Aquí vamos a minimizar y acá en welcome, en la vista, ya no vamos a utilizar asset, sino vamos a utilizar mix. Cuando utilices este aquí en webpack.mix, este método version, esta función version, entonces acá debes utilizar mix cuando estás llamando a los assets, ¿ok? Mix. Teniendo esto así debería funcionar. Ya podemos cerrar este y este también, no vamos a hacer más nada allí. Nos vamos entonces a la consola y compilamos de nuevo. Vamos a utilizar primeramente este npm run dev para ver cómo aparece o qué aparece. Una vez compilado, entonces volvemos acá. Si vemos JS, dice app.js y si vemos CSS, dice app.css, donde vemos entonces ese ID único. Eso lo podemos ver acá, donde dice mix manifest.json. Si lo abrimos, fíjate que nos dice que este archivo va a ser este archivo, o la URI va a ser este archivo, pero agregándole esta variable, ID y este valor único, igualmente con el otro archivo aquí abajo, como puedes observar. Entonces funciona para este dev y también obviamente debe funcionar para npm run production. Aquí ya terminó de compilar con production y acá igualmente vemos el mix manifest.json. Fíjate que sigue apareciendo ese ID único. Entonces aquí en la vista al momento de utilizar este mix va a estar llamando en sí a todo esto que ves acá. Entonces vamos a verlo en el navegador. Acá, vamos para acá, actualizamos. Ok, funciona perfectamente. Vamos a ver el código, inspeccionamos. Y acá en el head vamos a buscar aquí donde dice... Aquí está el link para el estilo. Fíjate que dice a.css junto con la variable. Fíjate cómo aparece. Podemos ver el ID correspondiente para que sea un nombre único. Y cuando el usuario, la persona que esté utilizando la aplicación, vea esto, va a ver la última versión de ese archivo CSS o los estilos. Igualmente, este archivo JavaScript, fíjate que tiene su ID único, como ves aquí abajo. Cabe resaltar que esto no es todo referente a la compilación y al Laravel Mix. Hay muchísimas más cosas que tú puedes verificar aquí en la documentación y que tienes total libertad para practicar con cada uno de estos ejemplos que podemos encontrar aquí. Esta lección forma parte del curso de Laravel desde cero, de 0 a 100 paso a paso. Si deseas más información, visita el enlace que te dejaré en la descripción de este video.